Tengan todos muy buenos días. Gracias a nuestro maestro de ceremonias ahí por las palabras. Muy amable. El tema que voy a compartirles el día de hoy lo he titulado Utilidad de las Sagradas Escrituras. Hermanos, tengo como propósito el día de hoy que nos afiancemos en las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, como la palabra misma de Dios, la cual, como todos sabemos, fue inspirada por Él y escrita por todos los siervos a quienes Dios les dio la inspiración a través de su Espíritu Santo para hacerlo, ya que en ella encontramos el sentido de la vida y el camino por el cual debemos de recorrer como verdaderos hijos de Dios. Cuando leemos en el Nuevo Testamento un pasaje que se encuentra en Juan 5, al cual no vamos a ir, se describe ahí un evento en el cual había un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Dice. Este estanque, Betesda, quiere decir casa de misericordia o casa de gracia, quiere decir Betesda. Pues este paralítico estaba ahí. Sufría de esa su enfermedad, dice la Escritura, hace como 38 años. Y el motivo por el cual se encontraba ahí era porque de cierto de tiempo un ángel bajaba, movía las aguas y el primero que ingresara al estanque pues recibía sanación. Este hombre, según lo que narran ahí en este pasaje, pues no tenía nadie quien le ayudara. Entonces él siempre le ganaban y nunca recibía sanación. Dice que tenía 38 años de estar con la enfermedad. No sabemos si en esos 38 años él había hecho ese intento y nunca había logrado ser el primero después de que el ángel descendía y movía las aguas. Jesucristo dice que llegó a ese estanque en un día de reposo y tuvo misericordia de él al verlo y lo sanó. Los religiosos de la época, en lugar de haber dado gloria a Dios por aquella sanación tan grande que Jesucristo hizo en ese día, vieron lo contrario, lo que ellos querían ver, que Él lo había sanado, pero en un día de reposo. Y además decía que era hijo de Dios, estaba cometiendo para ellos un doble sacrilegio. En ese mismo pasaje, posteriormente, Jesucristo se va de ahí, después de que lo sanó y suceden otras cosas, les dice a sus discípulos, que el que oye su palabra y cree al que le envió tendrá vida eterna, les dice. Luego en el versículo 39 de ese mismo capítulo de Juan 5 les dice, están unas palabras que quiero que leamos, por favor. Vamos por favor al libro de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 5 y en el versículo número 39. Juan 5:39. Les dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y les dijo algo bien importante, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad es buscar algo con diligencia. O sea, escudriñar las Escrituras es leer con entendimiento. ¿Pero con qué entendimiento? Con el entendimiento que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar. Ya que de lo contrario, si leemos la Biblia, podría ser un libro normal en el cual no encontraríamos ninguna inspiración desde la primera letra en español, que es la E de Génesis en el principio, hasta la N de Apocalipsis 22, 21, que termina en amén, las Sagradas Escrituras, y no pasar nada. Les dijo, a vosotros os parece que en ellas hay salvación. Por supuesto, hermanos, que en ellas hay salvación, pero ¿qué tipo de salvación? Está el mensaje de salvación, ya que nos proporciona el camino hacia la salvación a través del conocimiento de Dios y de la obra redentora de Jesucristo, la cual necesitamos conocer para que nos guíe a la meta que es llegar a la salvación que todos anhelamos. En otras palabras, que podemos llegar al reino de Dios. Y como les dice Jesucristo en este mismo pasaje, las Escrituras dan testimonio de mí. Al momento de decir estas palabras, solo estaba escrito el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo les dijo, las Escrituras dan testimonio de mí,
No, obviamente lo que estamos viendo del Nuevo Testamento estaba siendo vivido por los apóstoles y por Jesucristo. Y es una gran verdad que todo el Antiguo Testamento da testimonio de Jesucristo. Si leemos en los Salmos, de Génesis, encontramos la obra redentora de Jesucristo escrita de muchas maneras en profecías y en muchas de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento. Y por supuesto que en el Nuevo Testamento es quizás en donde más se da testimonio de él, porque básicamente gira en torno a la vida de él. El apóstol Pablo, en su obra evangelística, tomó a un joven llamado Timoteo como su discípulo. El nombre Timoteo viene de Timao, que es adoración, y Teos, que es Dios, o sea, alguien que adora a Dios. O sea, ese es el significado de la palabra, del nombre de Timoteo. Lo tomó como su discípulo. Este joven Timoteo, según nos narra la Escritura o la Biblia, era hijo de una madre judía con un padre griego. Algunos creen, que en la Biblia no lo dice, que tenía unos 20 años cuando se unió a Pablo en la obra evangelizadora. Y esto pasó cuando Pablo en su primer viaje misionero pasó por Derbe y Listra. Timoteo había sido enseñado en la verdad de Dios por su madre Eunice y su abuela Loida, quienes eran, como habíamos dicho, judías creyentes. El apóstol Pablo, en la segunda carta que le escribió a Timoteo, le recalca sobre la importancia de las Sagradas Escrituras para llevar una vida de acuerdo con los designios de Dios. Y este mensaje que Pablo le escribió a Timoteo, por supuesto que era dirigido a Timoteo, pero va dirigido a cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados por Dios a este camino de vida. Leamos, por favor, acompáñenme a segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 3 y vamos a leer primero el versículo número 15. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En este versículo vemos que Timoteo ya desde su niñez, dice ahí, sabía las Escrituras, porque sin duda alguna su madre y su abuela, que eran judías creyentes, lo motivaban a leerlas, y él también ha de haberlas visto estudiando las mismas y de haber visto el testimonio en la vida de su mamá y de su abuela. Aquí podemos ver la importancia de comenzarles a leer la Biblia desde una temprana edad a nuestros hijos. Por supuesto, comenzando con temas sencillos para que con el crecimiento y madurez que vayan adquiriendo, ellos mismos puedan irse interesando en leerla por su propia decisión y comiencen a ver la sabiduría que se encuentra en ella, que comprendan que les puede servir para la vida diaria, pero sobre todo para su salvación, lo cual al final es lo más importante. Porque como escribió Mateo, ¿de qué sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada. Aquí una gran verdad que debemos enseñar a nuestros hijos: nada, absolutamente nada de lo que se puede obtener en esta vida, riquezas, distinciones, títulos, etcétera, se puede comparar con la bendición de ser considerados dignos de resucitar o ser transformados en el día postrero, cuando Jesucristo venga en su segunda venida a instaurar el reino y a participar en ese glorioso acontecimiento. Como padres tenemos la obligación de transmitirles a nuestros hijos toda la verdad que nos ha sido revelada, pero lo más importante es que nuestros hijos vean en nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, el resultado de vivir ese tipo de vida, una vida en obediencia a Dios. Sin duda alguna será la mejor motivación para que a ellos también les despierte el interés de leer las Sagradas Escrituras. Y luego ellos tomarán su decisión en el libre albedrío que Dios nos ha dado a cada uno como seres humanos. Quiero recalcar los 4 puntos que Pablo le dijo a Timoteo, para lo cual le servirían las Escrituras, los puntos, perdón. Por favor, ahí mismo, en 2 de Timoteo, en el capítulo número 3 y versículo 16, le dice, por favor, 2 de Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Se lo va a leer en la versión de la Biblia Kadosh, el mismo versículo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir los errores y entrenar en una vida justa. El primer punto que Pablo le dice a Timoteo es que la palabra de Dios, las Escrituras son inspiradas por Dios. Sin duda alguna, este concepto ha sido atacado por los ateos y quienes no creen que en las Sagradas Escrituras hayan sido inspiradas por Dios. Dicen que son libros que personas X escribieron en algún tiempo sobre asuntos personales o históricos del pueblo de Israel y de otras naciones que también están agrupadas ahí en las historias y que al final las unieron y crearon una religión. Nosotros creemos y sabemos, como el apóstol Pablo, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Nosotros también creemos que todas las Escrituras son inspiradas por Dios y que a través de ella conocemos el pensamiento de Dios, que son infalibles en sus escritos originales y que son el fundamento de toda la verdad. Sin duda alguna, cuando comprobamos que las Escrituras son inspiradas por Dios y vemos su cumplimiento real en nuestras vidas y el cumplimiento de las profecías escritas e inspiradas por Dios desde tiempos antiguos, comprendemos que es la voluntad de Dios, pero escrita. A nosotros, que considero que somos la última generación antes de la segunda venida de Jesucristo, nos ha tocado ver el cumplimiento de muchas profecías y eso lo que más nos debe hacer es acrecentar nuestra fe. Por ejemplo, el resurgimiento de Israel como nación. Muchos quisieron ver esa profecía cumplida y no la vieron, pero nosotros pudimos ver cómo la obra redentora de Dios se está cumpliendo en todos los acontecimientos y que todo va enfocado al desenlace final que se va a cumplir con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre, en mi familia, cuando estamos estudiando la Biblia, siempre les digo, cuando, por ejemplo, hablando de profecías que no se han cumplido, les digo, cuando se manifiesten los dos testigos y comiencen a hacer toda su obra, va a ser algo notorio y que nosotros vamos a saber que esa profecía se está empezando a cumplir por todo lo que ellos van a hacer. Va a ser algo glorioso y eso nomás va a reafirmar que en realidad la palabra de Dios es la palabra inspirada y que todo lo que está ahí se va a cumplir porque Dios así lo ha ordenado desde la fundación del mundo. Pablo también le dijo que era útil a Timoteo, que era útil para enseñar. Como cristianos debemos de utilizar las Escrituras para enseñar las verdades de Dios. Y como se mencionó anteriormente, el primer lugar donde debemos de comenzar a enseñar es en nuestra casa. Dios nos ha dado ese pequeño reino en el cual sin duda daremos cuentas. Somos los maestros en primer lugar de nuestros hijos y esposa. Debemos de enseñarle a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Pero también el predicar el Evangelio o las buenas noticias acerca del futuro y próximo reino de Dios a cualquier persona que pregunte por ello, por nuestra fe. No debemos de avergonzarnos del Evangelio como lo dice el apóstol Pablo. Acompáñenme a Romanos 1:16. Es una escritura bien conocida por todos nosotros. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil. Por supuesto que la escritura es útil para enseñar, pero como decía anteriormente, no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque en él se manifiesta el poder de Dios para llevar la salvación a todo aquel que Dios llama. Pero hermanos, ¿cómo irán si no les hablamos? ¿Cómo conocerán del verdadero Dios si no damos a conocer sus verdades? En contraposición, el mundo escucha otros mensajes disfrazados de verdad, los cuales Satanás, el Dios de este mundo, les ha enseñado para que sigan el camino ancho, el de la mentira, el cual solo los llevará al camino de perdición. Todos en algún momento nos debemos de convertir en maestros para enseñar las verdades de Dios, pero para esto necesitamos escudriñar las Escrituras y la Biblia y pedir a Dios que a través de su Espíritu Santo nos revele todo su conocimiento. Tenemos una gran tarea, la de enseñar. Si es una tarea que desarrollaremos en el milenio, bien haríamos en comenzar a ejercer ese don aquí con nuestra familia en primer término
y con nuestros semejantes cuando sea requerido. Y esto será porque al dar un buen testimonio en nuestras vidas, las personas se pueden interesar en quiénes somos y por qué actuamos así, y este es el momento de dar a conocer la verdad de Dios. Dice también que las Sagradas Escrituras son útiles para redarguir. El diccionario de la lengua española lo define como convertir el argumento contra quien lo hace, dice. Sinónimo de redarguir puede ser rebatir, refutar, arguir, impugnar, objetar. Yo quizás me quedaría con objetar. Pero lo que nos interesa es su significado espiritual, y este es un llamado a la reflexión interna, a examinar nuestras acciones y motivaciones a la luz de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. Es siempre refutar la forma en que uno está actuando en su vida. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Viéndonos en el espejo de las instrucciones dadas por Dios a través de su palabra. Por eso es importante estudiarla todos los días, para que el Espíritu Santo, en cada acción que tomemos, nos recuerde que lo que vamos a hacer no está en concordancia con la palabra de Dios. O al contrario, nos reafirme que estamos actuando de acuerdo a su palabra o su voluntad. Hago énfasis en que el Espíritu Santo nos recuerda. ¿Y cómo nos va a recordar, hermanos? Nos va a llevar a las Sagradas Escrituras y a la palabra de Dios de algo que ya leímos. Pero si no leemos la Biblia y no la tenemos en nuestra mente, ese Espíritu Santo no nos puede hacer recordar ese pasaje que probablemente se aplica al momento que estamos viviendo en nuestra vida. Dios, a través de su palabra, siempre nos va a redarguir o a persuadir en nuestro actuar, ya que son los pensamientos de Dios escritos por sus siervos, la cual quedó escrita para que sea una guía en nuestras vidas. Así que su estudio es imprescindible como seguidores de Dios y, lo más importante, como hacedores de su palabra. Pero también dice que es importante para corregir. La palabra de Dios nos corrige de algo que estamos haciendo mal, si nuestra vida va por un rumbo equivocado. Hay personas que dicen, vamos a ver qué quiere de Dios, de mí Dios el día de hoy, abren la Biblia y se van a cierto versículo y ellos creen que Dios así les está hablando. Pues no es así. La Biblia funciona a través de su estudio y de que Dios en realidad le manifiesta a uno todas sus verdades a través de su Espíritu Santo. En ella, en la Biblia, quedaron escritas muchas historias de personas que actuaron mal y terminaron mal, de personas que actuaron mal y se arrepintieron de corazón y Dios les dio otra oportunidad. Es ahí donde nosotros debemos de enmarcarnos, porque como sabemos que como seres humanos todos somos pecadores, pero como dice dice David en los Salmos, más vale perro vivo que león muerto, ¿va? Mientras tengamos vida, siempre tendremos una oportunidad de acercarnos a Dios y de volver hacia su palabra. Y por último dice, para instruir en justicia. Dios es un Dios de justicia, que pagará a cada uno según sus obras, como dice Romanos 2:6. La justicia de Dios es grande, que nos ha dado su palabra para instruirnos en justicia. Nos ha dado sus mandamientos para que entendamos que al practicarlos estamos practicando la justicia de Dios, porque como dice Salmos 119, 172, porque todos tus mandamientos son justicia. En la medida en que produzcamos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, estaremos demostrando que las instrucciones de Dios están obrando en nuestra vida, que esos frutos son el resultado de vivir una vida justa delante de Dios. Debemos de leer su palabra para ser todos los días instruidos en su justicia eterna. En la Biblia se encuentran los pensamientos de Dios. Aquí está la verdadera sabiduría, no la que se da en las escuelas o en las universidades. Ahí en estos lugares nos enseñan a cómo ganarnos la vida, pero Dios nos enseña a cómo vivir una vida en santidad. Esta sabiduría que da la sociedad es una sabiduría retorcida, que va contra los designios de Dios y que cada día más lo ignoran y lo sacan de sus enseñanzas. Para la sociedad, lo mejor es no tener un Dios que diga cuál es el camino del bien, porque así pueden definir su propia sabiduría, la cual está siempre más y más alejada de Dios. Así que, hermanos, Dios nos desea hablar todos los días. Él quiere que estemos en una constante comunicación con Él. Una de las formas es la oración de nosotros hacia Él.
pero queremos que Él nos hable, es a través de escudriñar su palabra todos los días, porque voy a terminar con la escritura que Pablo el consejo que Pablo le dio a Timoteo, y le dijo, recordándole que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el versículo 17, que se los voy a leer yo ahí de 2 de Timoteo 3:17, ¿con qué objetivo? A fin de que el hombre, le agrego yo, o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para la cual, hermanos, hemos sido elegidos, llamados y escogidos por Dios.